Saludos a todos, hermanos y hermanas. Feliz inicio de este mes de octubre. Hoy, 1 de octubre, celebramos la memoria de una de las santas más queridas, tal vez, en la historia moderna de la Iglesia Católica. La memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, o Santa Teresita de Lisieux, monja carmelita, la más joven entre los 34 doctores de la Iglesia. Y realmente es sorprendente que esta monjita, murió a los 24 años, haya sido declarada doctora de la Iglesia. ¿Por qué es sorprendente? Porque ella no hizo grandes tratados de teología. Escribió sus memorias, 3 manuscritos, 3 libros cortitos en los que simplemente contaba de su historia. Aquí hay una genialidad interesante. Sus hermanas, que eran también monjas como ella en el Carmelo de Lisieux, se dieron cuenta que la vida de Teresita era especial y lograron como olfatear el paso grandioso de Dios en su vida y le piden, antes de que se muera, porque fue diagnosticada con tuberculosis, y antes de que se muera, las hermanas le dicen: escribe tus memorias. Y al escribir esas memorias, entonces Teresita nos regala, por supuesto, una confesión del corazón tan maravillosa y tan profunda, una comprensión del misterio del amor de Dios tan profundo, que termina siendo doctora de la Iglesia. Celebramos entonces hoy a esta santa que ha inspirado a tantos cristianos, inclusive musulmanes, a tantos santos en la historia moderna de la Iglesia, a vivir también una vida auténtica de santidad. Y vamos a escuchar entonces en el Evangelio de hoy, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se ha hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Muy bien, junto con las instrucciones para la misión que escuchamos al principio de este evangelio, quiero decir al principio del capítulo 10, entonces tenemos estos lamentos, estos ayes de Jesús contra estas dos ciudades, Corosaín y Betsaida. Y Cafarnaúm también, ciudades que están en las orillas del lago de Galilea y donde Jesús, por supuesto, desarrolló su ministerio, pero también curó a muchos enfermos, hizo muchos milagros, etcétera, etcétera. Tal vez entonces estos lamentos, estos ayes reflejan el rechazo que los primeros misioneros tuvieron o encontraron en esas ciudades por las que Jesús pasó, y que ellos mismos pues se lamentaban y decían: ¿pero por qué? Si aquí se hicieron milagros, ¿por qué no creen? Parte de la libertad humana, creer o no creer, ¿sí? Jesús se lamenta entonces de este hecho, del hecho de que en estas ciudades donde él vivió, donde él predicó, muy poquita gente haya recibido el mensaje de salvación con un corazón abierto, con alegría, y hayan pues de alguna manera incorporado en sus vidas los valores del reino de los cielos. Aparece entonces en este evangelio también una idea muy interesante, que es la idea del juicio final. Más tolerable será el juicio para Tiro y Sidón, dos ciudades paganas, donde Jesús hizo también algunos milagros y algunas personas se convirtieron, ciudades que eran rechazadas por los judíos precisamente por ser incrédulos, etcétera, etcétera. Pero entonces dice Jesús: será más llevadero el juicio para esas ciudades que para ustedes, que no quisieron aceptar. Un juicio final que está basado básicamente en la aceptación o en el rechazo del mensaje del evangelio. Y al final vuelve Jesús entonces a decir algo que ya había dicho antes en el capítulo 9: quien los recibe a ustedes, quien los escucha a ustedes, me recibe a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. ¿Sí? Ahora,
En un nivel práctico, este pasaje no podríamos decir que es una condenación para estas ciudades, es más bien un lamento acerca del hecho del rechazo que recibe el mensaje del reino de Dios. Pero entonces el recurso al juicio final o a este momento de juicio nos da a nosotros como una clave sobre cómo lidiar nosotros mismos con el rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo que nosotros podemos recibir, especialmente cuando invitamos o ofrecemos el mensaje de Jesucristo a personas cercanas, a personas que amamos, y que lo hacemos desde el solo deseo de que las otras personas descubran lo que nosotros hemos descubierto y que vivan una vida feliz, etcétera, etcétera. Ese rechazo va creando como unas tensiones, va generando una amargura, va como quebrando, rompiendo un poquito los lazos que nos pueden unir a los otros. Mucho cuidado, no podemos permitir entonces que crezca en nosotros resentimiento o amargura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son estas personas las que se van a encontrar en un juicio con Dios. Y un juicio que, por supuesto, lo sabemos, es de reivindicación de la misericordia divina. Los rechazos pueden ser producidos por muchas situaciones. Nosotros no logramos entender completamente por qué ciertas personas no aceptan el mensaje de Jesús, por qué no les gusta, por qué no quieren recibir nuestras invitaciones, etcétera, etcétera. Pero ese es un asunto entre esas personas y Dios. Nosotros, como sea, ofrecemos, anunciamos, predicamos, ya depende de la libertad del otro si acepta o no acepta. Por nuestra parte, sacudimos el polvo de nuestros pies y seguimos adelante. Está absolutamente prohibido para los discípulos tomar acciones en contra de estas personas. Cualquier tipo de violencia, de rechazo, de condenación hacia las personas que rechazan el evangelio es permitida para nosotros los discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso desdice precisamente del mensaje que predicamos. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Sí, a veces es lamentable, sobre todo cuando uno trata de compartir la buena noticia y la alegría y el gozo del evangelio con las personas que uno ama y que tenga poco eco, poca resonancia o que inclusive frontalmente nos rechacen. Eso va a pasar, eso pasa, seguirá pasando siempre. Pero entonces nosotros, ya prevenidos de que este mensaje puede ser rechazado, no podemos permitir que la amargura o el resentimiento se apodere de nosotros, sino que dejamos en manos de Dios el futuro con estas personas que nos rechazan. Feliz día de fiesta de Teresita, Teresita del Niño Jesús, la francesa. Después hablaremos un poquito más de las otras Teresas. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Disfruten su cafecito. Nos vemos el lunes. Chao, chao.